Nuestro siguiente distinguido ponente se va a tratar el tema relacionado al tipo de cambio y finanzas en moneda extranjera, ¿no? Justamente cuáles son las estrategias, los tips y recomendaciones para, y en el momento preciso, para hacer los cambios o las transacciones correspondientes. En esta oportunidad es un placer invitar a Franco Cacha Artoga, quien es el vocero, representante y operador de divisas de Western Union. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Primero agradecer el espacio, la oportunidad al... Sí, sí puedo. Ahí. Sí, ahí. ¿Me escuchas? Ya, perfecto. Ya, ¿qué tal? Como decía, primero agradecer un poco a la Cámara de Comercio y a todos ustedes por estar aquí presentes, a todos sus representantes, por darnos este espacio para poder comunicarnos con ustedes, ¿no? Y llevar a cabo estos talleres especializados. Bueno, en mi caso... Ya, mejor. Ya. A ver, vengo de parte de Western Union, del equipo de traders de la mesa de dinero de Western Union, y quiero precisamente comentarles un poco sobre el impacto del tipo de cambio, el movimiento, el comportamiento del dólar y cómo planear, ¿no? Cómo planificar a nosotros que somos emprendedores, empresarios, pymes. Y para ello, bueno, vamos con la primera. Quiero comentar primero un poco, estos son los temas que vamos a ver en paralelo, el impacto del tipo de cambio en emprendedores y empresarios y las finanzas en moneda extranjera, ¿no? Cómo planificar en este entorno volátil. Y finalmente un poco de estrategias, recomendaciones, sugerencias, pequeños tips para poder ver el momento o el momento oportuno precisamente para poder hacer este tipo de operaciones. A ver, primero empecemos con lo más básico y fundamental, ¿no? Que es el tipo de cambio. El tipo de cambio no es, a ver, hay distintos conceptos técnicos, otros más, otros menos, pero básicamente el tipo de cambio es el precio que tiene una moneda extranjera expresada en moneda local, ¿no? Es decir, ¿cuántos dólares me cuesta a mí o cuántos soles necesito yo para comprar un dólar, un euro, una libra, en general en cualquier moneda, ¿no? Entonces, ese es el concepto del tipo de cambio en términos simples. Tenemos varios tipos de tipo de cambio, de acuerdo al uso, a la referencia que se tenga. Por ejemplo, en el Perú tenemos el tipo de cambio nominal, que es el tipo de cambio común que usamos, el tipo de cambio real, que vendría a ser el tipo de cambio nominal indexada a la inflación del país, y luego tenemos un tipo de cambio flotante, fijo e intervenido, ¿no? ¿Cuál es el caso de Perú? Prácticamente nosotros aquí manejamos un tipo de cambio flotante que se rige por la oferta y la demanda del dólar. Tratemos al dólar como un producto común, como un bien y servicio, y con cierta intervención por parte del Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central al final es quien define la política monetaria que se lleva aquí en el país. El tipo de cambio fijo hace referencia pues a economías en las cuales el gobierno o el mismo Banco Central impone un tipo de cambio y tienen que obedecer todos, ¿no? Esto da pie muchas veces a que se preste para un mercado paralelo, un mercado informal, en el cual se negocia y se cotiza el tipo de cambio con otros valores, ¿no? Bueno, en el gráfico vemos cómo ha fluctuado el tipo de cambio desde enero del 2019 hasta mayo del 2025, ¿no? Vemos que en el 2019 el tipo de cambio estaba en 3.30, 3.35, llegó la pandemia, una catástrofe para nuestro país y para el mundo, y subió. El tipo de cambio se fue a 3.80, 3.90, llegó el año 2021, un año de recuperación económica, y siguió esa tendencia al alza, ya que nos había pegado bastante económicamente a nosotros como país. Ya a posterior se ha ido regularizando, se ha ido estabilizando el dólar, y el día de hoy cerramos en 3.59, 5, 3.60. Ahora, ¿cuáles son los factores globales? ¿Qué factores internos, qué factores externos impactan al dólar, ¿no? A nosotros como
personas, como empresarios, como emprendedores, como pymes, incluso como grandes empresas, siempre hay que hacer un seguimiento de lo que sería el dólar, ¿no? Ahora, el dólar tiene varios factores, no solamente estos que he colocado en la presentación, pero he querido un poco centrarme en los principales, ¿no? Como bien dije, el dólar hay que tratarlo como un producto, como cualquier tipo de bien o servicio. ¿Qué es lo que impacta? La oferta y la demanda. A mayor oferta de un producto, en este caso hablemos del dólar, cuando hay abundancia de un producto, del dólar, ¿qué pasa? El tipo de cambio baja, correcto. Exactamente, muy bien. Y cuando hay poca oferta, lo contrario, ¿verdad? También, cuando hay mucha demanda de algo, sube el tipo de cambio, muy bien. Y cuando baja, todo lo contrario. Ese sería el primer factor, ¿no? Para que mueve el tipo de cambio. Después tenemos también datos macroeconómicos, que podemos hablar de la inflación, del índice de precios al consumidor, de la balanza comercial, ¿no? Pero básicamente sería la inflación. ¿Qué pasa? ¿Qué significa la inflación? Que es una subida en los precios de los productos, ¿no? Si el precio de un producto sube, ¿qué quiere decir? Que mi moneda se ha devaluado, mi moneda se ha depreciado. Entonces el dólar ha ganado fuerza. Y las tasas de interés que van asociadas a lo que sería la política monetaria de nuestro Banco Central, dependiendo si estamos en una política expansiva o una política contractiva, dependiendo si se quiere estimular o no la economía, también determina cuál es la tasa de referencia que se maneja en el país, ¿no? En este caso, el 12 de junio, hace unos días, la última sesión del BCR determinó que la tasa se mantenga en 4.5%. Probablemente en las siguientes reuniones pueda bajar un poco esta tasa, ¿no? La inversión extranjera también es bastante importante, ya que ante un incentivo de inversión extranjera, el dólar también se ve afectado porque entran más dólares al país, ¿no? Y bueno, la estabilidad política y riesgo país. Es un poquito el pie de cual cojea nuestro país, ¿no? Lamentablemente la política no ha sido lo mejor en los últimos años. Nuestros gobernantes, la verdad, dejan mucho que desear, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y en relación a los factores externos, nosotros miramos mucho lo que sería la economía de Estados Unidos, ¿no? Varias cosas que se deciden por parte de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, se reflejan también en lo que es aquí en Perú. O incluso decisiones políticas, por ejemplo, el tema de Donald Trump, que decidió poner aranceles a todo el mundo prácticamente, ¿no? Al Perú nos tocó un 10%, pero eso también impacta en lo que sería el tipo de cambio, porque ¿qué pasa cuando pones aranceles? Tus importaciones, o sea, las importaciones se vuelven más caras para Estados Unidos en este caso, y Perú deja de vender un poco, ¿no? O sea, deja de exportar. Entonces entran menos dólares al país y el tipo de cambio también se ve afectado. Otro factor es la inestabilidad en Oriente Medio, temas conflictos bélicos, guerras, ahora lo que estamos viendo entre Irán e Israel también nos está afectando bastante. Las materias primas también tenemos que hacerle seguimiento, ya que Perú es un país muy dependiente de sus commodities, de sus productos mineros, agrícolas y de pesca principalmente. Entonces siempre hay que hacerle un seguimiento, ¿no? a este tipo de sectores. Y bueno, la política monetaria de la Fed, como comentaba, ¿no? A ver, ¿cómo afecta esto a los empresarios, emprendedores, a las pequeñas empresas, a las medianas, a las grandes, ¿no? Primeramente hay que distinguir entre si eres un importador o un exportador, ¿no? Si eres un
un exportador te ayuda y te favorece que el tipo de cambio pueda subir, porque tú recibes dólares. Si recibes dólares, entonces te van a dar más soles cuando tú quieras cambiarlos en el mercado local, para pagar tus planillas, tus impuestos, tus deudas, ¿no? En el caso contrario sucede cuando el tipo de cambio cae, ¿no? ¿A quién le beneficia más? Al importador, porque al importador, si el tipo de cambio cae, entonces va a comprar con menos soles, más dólares. Entonces, esa es, digamos, un poco la relación que hay entre el tipo de cambio con en general con todos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo se refleja en relación a los costos operativos y a los precios para las empresas? Hay dos opciones que pueden tomar los empresarios, las pequeñas empresas, las medianas, que es afectar tu margen de ganancia, tu margen de rentabilidad. Por ejemplo, a ver, yo soy un importador un productor de pantalones, pero necesito importar botones precisamente para hacer mis pantalones. ¿Qué pasa si el tipo de cambio, si a mí me cuesta más ahora los dólares, ¿no? Si el tipo de cambio sube. Entonces, o bien reduzco y afecto mi margen de ganancia, mi margen de rentabilidad, o bien traslado ese costo de más a mi producto, a los clientes. Entonces ahí está un poco la disyuntiva, un poco el dilema, ¿no? Si reduzco mi margen o traslado ese sobrecosto al cliente, al consumidor final. ¿Y qué pasa cuando trasladas al consumidor? Claro, el consumidor puede o no comprarlo, o comprar menos exactamente, o de repente se va por un producto sustituto, ¿no? Un producto similar que tenga la misma que cumpla con la misma necesidad que quiere y que le resulte un poco más económico. Y luego también está el tema del riesgo cambiario, ¿no? Siempre es bueno que si tú vendes en soles, te endeudes en soles para reducir esa exposición cambiaria, ese riesgo cambiario que también está presente en el día a día, ¿no? Y lo mismo, si tú vendes en dólares, pues puedes endeudarte en dólares sin ningún problema, ya que no estás afecto a ese riesgo cambiario. A ver, ¿y por qué es importante planificar en un entorno volátil? Porque nuestras monedas, nuestras economías son bien volátiles en relación a al dólar americano, ¿no? En este caso, vemos en el gráfico una lista de cinco monedas, que sería el sol peruano, el peso colombiano, el peso chileno, el real brasilero y el peso mexicano, que básicamente son monedas de la región latinoamericanas, y vemos cómo es bastante volátil, ¿no? Vemos cómo las otras monedas hay una volatilidad a lo largo del tiempo. Este gráfico es desde enero del 2025 y vemos también cómo el sol es un poco más flat, ¿no? No hay esos picos, esas subidas, esas caídas. De hecho, en lo que va del año, o bueno, a cierre de mayo, se ha apreciado en relación al dólar un 1.9%, mientras que monedas pares de nuestra región han perdido valor frente al dólar, ¿no? Ahora, quiero mencionar también algunas estrategias que son importantes para reducir este riesgo cambiario, esta exposición al riesgo que nos sirve a nosotros bastante, y que a toda persona, a todo emprendedor, a todo pequeño empresario le ayudaría, a mi parecer, en cubrirse un poco de la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Primero, siempre es importante un poco monitorear, ¿no? Monitorear, hacerle seguimiento al dólar. Podemos usar herramientas, algunas de gratis, algunas que tenemos que pagar para poder usarlas.
pero hay libre acceso en las redes, ¿no? Podemos usar Bloomberg, podemos usar Google Finance, Yahoo Finance, para poder hacer seguimiento y poder determinar qué punto o en qué horario de repente poder hacer mejor uso de un cambio de moneda, ya sea para comprar o para vender dólares, ¿no? También para el empresario es bueno diversificar sus mercados, sus proveedores, no solo centrarse a nivel local, ¿no? Sino también es importante buscar esos proveedores o esos clientes fuera del país que nos puedan ayudar a mitigar esa exposición cambiaria de las que le estaba hablando, ¿no? El matching currency hace referencia precisamente a lo que les comentaba un poquito, que era de si tú vas a vender en soles, es importante que si es que tienes deuda financiera, también sean soles, ¿no? No necesariamente, no es recomendable que si tú vendes en una moneda, te financies en otra moneda, ¿no? En este caso, si hablamos del sol o del dólar, ¿no? Entonces siempre hay que mantener esa equidad entre ambos. Y luego tenemos también los forwards o swaps, que esto ya es un poquito, ya hablando más técnico, más especializado, ya lo usan las grandes empresas, ya que tienen un área especializada para poder analizar y cerrar este tipo de contratos forward swaps, que son derivados financieros, que básicamente lo que hace es pactar un contrato de un tipo de cambio a futuro, ¿no? Pero ya es un poquito más especializado el tema, ¿no? Y bueno, también la construcción de escenarios. Al igual que uno cuando empieza un emprendimiento, cuando es una pequeña empresa, mediana, haces un flujo de caja con distintos escenarios. Un escenario pesimista, un escenario realista, un escenario optimista. También es importante hacer este tipo de escenarios cuando el tipo de cambio es estable, cuando el tipo de cambio sube, cuando el tipo de cambio está a la baja. Es un poco lo recomendable, ¿no? Y en este gráfico vemos precisamente la evolución del dólar aquí en el Perú desde su nacimiento, ¿no? Desde el fines del año 91, inicios del 92, miren cómo al inicio un dólar era un sol prácticamente, y se ha ido subiendo el valor del dólar, se ha fortalecido, pero vemos que también hay picos, ¿no? Hay subidas, bajadas, es como una acción. Es como un mercado de bolsa, de repente uno de aquí invierte de manera personal o como empresa, es como una acción que también tiene volatilidad en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos para el resto del año, no? ¿Qué esperamos para de aquí a diciembre del 2025? Básicamente, esperamos que los metales, que haya un ciclo alcista todavía de lo que son los metales, sea el oro, sea el petróleo, que de hecho está subiendo con todo el conflicto que está sucediendo ahora en Irán e Israel, el cobre, ¿no? También, y nosotros que somos una economía que depende bastante de sus materias primas, nos beneficia, ¿no? También esperamos un crecimiento, o se ha proyectado un crecimiento mundial de 2.9% a nivel mundial. En Estados Unidos un 1.6%, en la India 6.3%, aunque esto puede variar, ya que la coyuntura actual no es muy buena, digamos. También se espera una inflación, a nosotros, ya hablando particularmente de Perú, esperamos una inflación aprox de 1.5 a 2% en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Estas son cifras proyectadas del BCR. Y también se espera un recorte de tasas, ¿no? Ahorita estamos en 4.5, esperamos un recorte de tasas para las siguientes sesiones, reuniones, proyectadas aprox a un 4%, ¿no? Y finalmente entramos en una etapa ya electoral, ¿no? Esperemos que sea mejor que las anteriores, pero de todas maneras
este riesgo político también afecta y pega bastante a lo que es la moneda, ¿no? El tipo de cambio. Quería comentarles también de que, bueno, en Western Union, un poco más yendo ya a la parte comercial, porque esto ha sido un poco una clase, un poco una presentación, una introducción. Como Western Union nosotros tenemos, cuando uno le pregunta a Western Union a alguien, ¿qué te responde? O sea, ¿qué entienden o qué es lo primero que se les llega a la cabeza cuando envío de dinero? ¿Sí o no? Envío de dinero, transferencia, remesa. Ya, no solo es eso. No solo es envío de dinero, sí es el principal negocio de Western Union. Tenemos presencia, o Western Union tiene presencia a nivel internacional. A nivel nacional tenemos también presencia en las principales ciudades. Tenemos 78 agencias propias, más de 2.500 agentes independientes. Tenemos ubicaciones o presencia en centros comerciales y tenemos alianzas con distintos bancos, distintas entidades financieras, ¿no? Pero Western Union no es solamente envío de dinero. También hay una parte, una línea de negocio, que es la que les está anexada a lo que le acabo de hablar, ¿no? Que es el tipo de cambio del dólar. Yo soy parte del equipo de traders de la mesa de dinero. Nosotros cotizamos a diario con las empresas, con las personas, compra y venta de dólares y de euros. Y Western Union tiene 3 canales para hacer esto. Las agencias mismas, las agencias propias, que puede ir cualquier persona, puede acercarse y decir quiero comprar, quiero vender dólares, se le va a dar un tipo de cambio y ya está. Tenemos el canal digital, que es a través de la página web de westernunion.com/cambio de moneda, en la cual tanto personas como empresas pueden hacer sus operaciones de cambio. Y finalmente tenemos la parte de la mesa, que ya es un poquito más especializada. Ya de repente, si necesitas algún tipo de asesoría, ya nosotros o parte del equipo de traders te la podemos dar, te cotizamos en tiempo real el tipo de cambio. Buscamos siempre darles las mejores condiciones, las mejores asesorías para poder llegar también a una relación win-to-win, ¿no? Y como tip, siempre es recomendable hacer tus operaciones, ya sea empresa o persona natural, en un horario de 9 a 1:30 de la tarde, ya que ese es el horario en el cual está abierto el mercado. Así como hay un mercado de la bolsa, un mercado de renta variable, también hay un mercado internacional de divisas, ¿no? Entonces, en ese rango de horario van a conseguir un tipo de cambio acorde al dólar o al tipo de cambio internacional, y ya fuera de ese horario, cualquier entidad financiera siempre va a abrir los precios, es decir, el tipo de cambio compra va a ser menor y el tipo de cambio venta va a ser mayor. Y bueno, eso sería por el lado de la mesa de dinero de Western Union, ¿no? Igual estamos aquí en un stand para cualquier duda, consulta, nos pueden encontrar ahí. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.